Nos acompaña el economista, el señor Josué Álvarez. ¿Cómo está, señor Josué? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jairo? Buenas tardes. Señor José, tenemos algunas preguntas que le vamos a hacer acerca de la crisis financiera, tanto que está abarcando como en Europa y como también en el Perú que llegó la crisis, ¿no? Bien, tenemos la primera pregunta que vamos a tocar es, ¿cuál es el modelo económico actual en el Perú? Bueno, en nuestro país, como nosotros estamos viendo, podemos notar de que continuamos con una economía social de mercado. Una economía donde verdaderamente el Estado cumple sus funciones de regulador, ¿no? Pero es el mercado finalmente quien toma las decisiones, tanto por el lado de la oferta y de la demanda, en cuanto al mercado de bienes, mercado de factores, mercado financiero. Perfecto, señor José. También para esto, para usted, ¿el modelo económico debería continuar o debería cambiar? ¿Por qué? Bueno, estamos viendo que hay evidencias desde el gobierno del presidente Fujimori que se tomó ese nuevo modelo y estamos viendo que desde los años 90 ha habido una evolución en la economía peruana y esa evolución se está dando para bien de todos los peruanos. Estamos viendo de que la riqueza se ha incrementado en todos los niveles socioeconómicos. Estamos viendo además que la tasa de desempleo cada vez es menor, hay más empleo que se está generando, estamos viendo también de que el país está creciendo muchísimo y seguimos en crecimiento. Entonces verdaderamente es importante de que continuemos con este modelo y que ha sido muy saludable para toda la economía del país en todos estos gobiernos. Muy bien. Con otro punto, ¿cómo puede ocurrir el descalabro financiero? Un descalabro financiero puede ocurrir, sí, en una economía, pero en nuestro país, como nosotros escuchamos constantemente al presidente del Banco Central de Reserva, Velarde, y también escuchamos a nuestro ministro de Economía, es imposible que en el corto plazo sea un descalabro financiero, en el mediano plazo tampoco. Como nosotros vemos en la región, actualmente somos la economía que mejor está llevada en todos los países de esta zona. Entonces, es difícil que ocurra un descalabro financiero en este país. Pero de todas maneras hay que tener muy en cuenta de que tanto el tipo de cambio, la tasa de inflación, podemos también ver la tasa de interés de referencia del Banco Central, ¿no? Todo eso tenemos que tener tenemos que bastante prevenir sobre un descalabro financiero. De todas maneras, claro que sí, por eso que también hay mucha preocupación tanto del Ministerio de Economía como también del Banco Central de Reserva. También podemos ver nosotros de que el tema de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, aquí está controlado. Entonces, en el sistema financiero se están también controlando los créditos hipotecarios, ¿no? Porque verdaderamente la idea no es calentar a la economía, sobrecalentarla, sino asignar créditos verdaderamente cuando se vea de que estos clientes financieros son capaces de poder pagar dichos créditos. Señor Álvarez, usted como economista también va más allá del estudio de mercado. ¿Y por qué los bancos no lo previenen sobre una crisis, no previenen sobre una crisis? Lo que sucede es de que los bancos siempre vienen, pero el banco pues igual tiene sus propios intereses, ¿no? Los bancos acá, exceptuando la nación, ¿no? Hablando como bancos comerciales, ellos buscan sus propios intereses, que evidentemente ganar dinero, entonces van a buscar colocaciones de dinero. Entonces más allá va para los bancos estatales. Pero solamente tenemos el Banco de la Nación y la verdad no tiene ese comportamiento al 100% como un banco comercial. Pero lo que me refiero es de que los bancos tampoco acá pueden decidir por sí solos. Hay un ente regulador de la moneda en el país que justamente es el Banco Central de Reserva. Y también la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es también quien de una u otra manera regula al sistema bancario. En este caso, ya hablamos sobre la crisis de los bancos. Ahora vamos a hablar cómo y por qué se ha trasladado la crisis financiera a Europa y al mundo. Bueno, tenemos que ver que para empezar estamos actualmente en un mundo globalizado. Lo que pase a una economía se va a tener que trasladar a otras economías. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, Grecia ha sido una economía muy sensible, muy frágil para toda la comunidad. Entonces, lo que le suceda a Grecia, si es que permitía a la Comunidad Europea, el Banco Europeo, de que verdaderamente esa economía caiga, sí va a haber afectado a todos porque las bolsas de valores están interconectadas. Las empresas cotizan, ¿no? Pueden cotizar también en acciones de distintas bolsas. Inclusive las mismas economías tienen bonos, ¿no? Soberanos de otras economías. Entonces la economía en el tema financiero está totalmente interrelacionada.
Entonces, lo que afecte a una, evidentemente Afecta a otro. va, claro, exactamente. Perfecto. Y se Muy forma bien. una reacción en cadena. Correcto. Bien, usted sabe que ya se acercan las elecciones del 2016 presidenciales, ¿no? Vamos haciendo una comparación, por ejemplo, ante las elecciones, ¿cuáles serían los modelos económicos que representan a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori? Bueno, de todas maneras vemos de que la filosofía del Partido Nacionalista, encabezado por el presidente Ollanta Humala, como lo ha venido manifestando, él ha continuado con el modelo económico del país, él no lo ha alterado. Y verdaderamente eso nosotros los peruanos celebramos verdaderamente ese compromiso del presidente Ollanta Humala de continuar ese modelo. Y justamente él, a pesar de que el clima económico en el mundo y también en el interior del país se torna un poco difícil, está tratando este gobierno de por lo menos mantener la economía. Evidentemente las cifras nos están de repente tratando de decir lo contrario, pero digo, igual seguimos creciendo. De repente no estamos creciendo en los niveles anteriores que hemos tenido en las tasas anteriores, ¿no? del gobierno anterior, pero de todas maneras la economía se está manejando como Creo que debe ser. escalaba un poco más. ¿Usted cree que escalaba un poco más de la economía anterior del gobierno de Alan García a este gobierno? Lo que sucede es que teníamos en el último gobierno del presidente García, habían factores económicos globales que ayudaban o facilitaban muchísimo a que pueda la economía peruana surgir más rápido. Y eso se ha evidenciado, pero lo que pasa es que el mundo cambió, ¿no? Entonces han habido otras variables económicas que han tratado de afectar a muchas economías, que solamente las fortalecidas, como en el caso de Perú, fíjense que no nos ha chocado mucho. Lo que estamos viviendo ahora en el tema un poco de empleo, de inflación, el tema de el tipo de cambio, un poco la tasa de crecimiento del PBI que está reduciéndose, no es que no estemos creciendo, seguimos creciendo, pero cada vez a menores tasas, pero lo estamos logrando. Y en esta crisis, perdón, sí. en esta crisis que ha abarcado pues, en Europa y llegó a Latinoamérica, a Sudamérica, perdón, ¿qué países quedaron más afectados en esta crisis? Bueno, ahora estamos viendo aquellos países que no están yendo acorde a la realidad económica mundial, como por ejemplo Venezuela está siendo muy afectado, Argentina también está siendo bastante afectado con su economía, pero fíjense, las economías tales como la de Chile, la de Colombia, Bolivia, Perú, estamos en el camino verdaderamente correcto. Y déjenme contestarle en cuanto al modelo económico de la candidata Keiko Fujimori. A mí me parece de que ella también, el sentido de ella, por lo cual su padre se preocupó mucho para el cambio de la economía del país, yo creo que sí, ella va a continuar con un modelo económico también como lo está tomando el presidente Ollanta Humala. Además, no puede cambiarse el giro del país. Claro, eso esperemos para que lo mantengan y pues podamos escalar y de esa manera pues no llegar a esa crisis que está llegando a otros países como de Europa, ¿no? Exacto. Muy bien. Señor Josué, ¿qué medidas se deberían en este caso tomar para sanear el sistema o prevenir nueva crisis de esta intensidad? Bueno, para empezar, hemos visto ejemplos del boom inmobiliario tanto en Estados Unidos como en España y de repente otros países. Nosotros debemos tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Acá ya en el país se ha ralentizado un poco el mercado inmobiliario y de repente esos precios que hemos visto en los inmuebles que estaban muy altos se han comenzado a equilibrar un poco, ¿no? A colocarse en unos precios ya más reales. Inclusive también, como le comentaba, el sistema financiero está un poco regulando también el tema de los créditos. Ya se está tratando de calificar mejor a aquellos clientes que desean un crédito hipotecario. Entonces, y también, bueno, el Banco Central se está encargando, evidentemente, de manejar este problema de la tasa de inflación. Tenemos el manejo de la tasa de referencia también para que los bancos puedan tampoco no dar tanto dinero, no inyectar tanto dinero a la economía, ¿no? O sea, como crédito. Bien. Señor Josué, usted más allá de economista y según lo que estamos viendo en la actualidad, Perú, ¿cómo se ve económicamente en lo financiero, en este caso en la salud, de acá a unos 10 años? ¿Cómo lo ve a Perú? Bueno, en el país, evidentemente, como lo han dicho en la Junta de Gobernadores último del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el Perú tiene las capacidades y las fortalezas para ser la economía pionera en la región.
Ahora, ¿qué sucede? Evidentemente tenemos problemas, un poco problemas políticos que no contribuyen a que la economía termine de fluir como debería ser. Tenemos también problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, vemos hay muchos levantamientos de los pueblos por los temas mineros, por los temas de la extracción de recursos naturales. Entonces, a mí me parece que nosotros, como país, como nación, como gobierno, deberíamos trabajar un poco más con las poblaciones que son vulnerables, las que sienten que están atentando contra sus derechos. Exactamente, también contra sus recursos, ¿no? El tema de la asignación de campo, el tema de la distribución de la riqueza es un tema muy importante en que me parece que se debe incidir, porque si es que no se distribuye la riqueza equitativamente para todos, o por lo menos buscar esa equidad, entonces va a suceder que siempre van a haber conflictos. El pueblo va a sentir de que recibe... En este caso, ya hablamos sobre la crisis de los bancos. Ahora, vamos a hablar cómo y por qué se ha trasladado la crisis financiera a Europa y al mundo. Bueno, tenemos que ver que para empezar estamos actualmente en un mundo globalizado. Lo que pase a una economía se va a tener que trasladar a otras economías. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, Grecia ha sido una economía muy sensible, muy frágil para toda la comunidad. Entonces, lo que le suceda a Grecia, si es que permitía a la Comunidad Europea, el Banco Europeo, de que realmente esa economía caiga, sí va a haber afectado a todos porque las bolsas de valores están interconectadas. Las empresas cotizan, ¿no? Pueden cotizar también en acciones de